Bueno, pues empezamos la clase de hoy. El otro día estuvimos con el tema 8, ¿verdad? El tema 8 de la nutrición y la digestión y cómo funciona todo nuestro sistema digestivo, cómo nos alimentamos y cómo logramos que los alimentos hagan mantener vivas todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, decíamos, ¿verdad? Nos quedamos en... A ver. Nos quedamos en el intestino delgado, ¿verdad? En la absorción intestinal. Vale, pues nos quedamos en esta diapositiva, en la 20 del PDF, y estábamos hablando de lo que era el intestino delgado y cómo se absorbían los nutrientes. Vale, estuvimos viendo la figura 8.8, ¿verdad? Y estuvimos explicando que la parte interna del duodeno, es decir, de los 25 centímetros primeros del intestino delgado, podían equivaler, ¿os acordáis a cuántos metros? 300. 300 metros cuadrados. ¿Cómo conseguíamos tanta superficie de absorción de nutrientes? ¿Cómo lo conseguíamos? Mirando la figura 8.8 de la página 144. Sí, por las vellosidades esas, ¿lo veis? O sea, si toda la superficie interna del intestino delgado o de la primera parte del intestino delgado, el duodeno, tiene todas estas vellosidades, pues eso multiplica absolutamente la superficie en la que está en contacto. Esa masa semilíquida que decíamos, porque decíamos que el alimento entra por la boca muchas veces en estado sólido y, digamos, con las macromoléculas enteras, ¿no? Las proteínas enteras, los hidratos de carbono. Y a medida que se va haciendo la digestión, se van rompiendo esas macromoléculas, que son muy grandes, como bien sabéis, en moléculas más pequeñas, ¿vale? Los polisacáridos se rompen en monosacáridos y disacáridos, las proteínas en aminoácidos, etc. Entonces, al llegar al intestino delgado, ya esa masa medio digerida se pone en contacto, esa masa semilíquida, con todas estas vellosidades internas del intestino delgado, de manera que obtenemos los 300 metros cuadrados por persona en tan solo 25 centímetros de intestino. Vale, eso es muy importante que lo recordéis. Nos quedamos aquí. Decíamos el otro día, ¿esta diapositiva la explicamos bien o no? Esta que acabamos de hacer, la absorción intestinal. Sí, ¿no? Esto lo habíamos explicado. ¿Sí? Sí, yo creo que sí que lo habíamos. Que quiero ser pesada, pero no tanto. Vale, entonces lo que decíamos era, ¿de dónde se absorbían la mayoría de los alimentos? ¿Dónde se hacía la absorción de los nutrientes? Perfecto, sí, 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 muy bien. En el intestino delgado es donde se absorben todos los nutrientes. ¿Y a dónde van esos nutrientes? Exacto, a la sangre. ¿Y la sangre qué es? Un vehículo de reparto. ¿De qué? De los nutrientes y, como veremos, del oxígeno, de hormonas y de absolutamente todo. Si me tomo un medicamento, porque me duele mucho el pie y se me va el dolor de pie. ¿Por qué? Porque la sangre ha cogido el medicamento que ha llegado, como pone ahí, directamente del estómago. Cuando tomamos un medicamento, pasa directamente del estómago al torrente circulatorio. ¿Vale? Y asimismo también pasa con el alcohol. Cuando bebemos alcohol, el alcohol pasa inmediatamente del estómago a la sangre. Por eso decimos que si bebemos alcohol y no hemos comido absolutamente nada, el efecto de la absorción del alcohol es mucho más alto y el efecto que tenemos es mucho más grande. Por eso es conveniente siempre comer algo cuando bebemos alcohol. Entonces, fijaros que hay partículas de alimento que pasan directamente por difusión pasiva a la sangre, pero hay otras que necesitan transporte activo. ¿Os acordáis que era el transporte activo o la difusión activa? La que no utilizaba energía. ¿Qué más? Bien. A ver qué más ibas a decir. La activa. Iba a decir de lo que va menos a más. Sí.
No. De lo que va menos a más, lo has dicho muy bien. Es decir, el transporte activo, como explicamos en temas anteriores, es la que consigue llevar un elemento de donde hay muy pocos a donde hay muchos. ¿Por qué? Porque lo normal, en aquel ejemplo que decíamos de una habitación dividida por la mitad, con la mitad llena de balones de baloncesto, con una rejilla, y a la izquierda 4 balones de baloncesto, si quitamos esa red, ¿qué pasa? Que todos los balones se van a ir a donde no hay. Entonces, eso es difusión pasiva. Y activa es que esos balones de baloncesto, que hay 3 y la otra mitad está lleno, pues que con nuestra fuerza y nuestra energía irían para allá. Pero si yo quito la tela, donde hay muchos van a ir a donde no hay. Entonces, decíamos que los monosacáridos son absorbidos por transporte activo y los nutrientes pasan al torrente sanguíneo a través de los capilares de las vellosidades de los intestinos. Vale, estamos hablando todo el rato de la figura 8.8. ¿Os dais cuenta cómo pasan los alimentos a la sangre? ¿Os lo imagináis o no? ¿Sí? ¿Tú no lo ves? Vale. Tú imagínate, tú te das cuenta, figura 8.8, tú ves que eso es un trozo de intestino estirado. ¿Eso lo ves? Entonces, tú ves que ahí, por fuera, o sea, aquí, todo esto de aquí está lleno de una masa semilíquida, que son todos los alimentos hechos en una papilla. Y que esa masa semilíquida va a entrar en contacto con cada una de esas vellosidades o esas protuberancias, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a pasar de fuera aquí dentro? Los capilares es esto. Esto rojo es un capilar que lleva sangre. Entonces, la masa semilíquida va a pasar, ¿veis que la pared de las vellosidades abajo, en el dibujo abajo, todo, ¿veis que hay como dibujitos? Esa pared está formada por células, como todas las paredes celulares, ¿vale? Entonces, la masa semilíquida va a penetrar porque ya es suficiente, las moléculas ya son suficientemente pequeñas y van a ir directamente a la sangre. Y eso va a pasar por difusión activa, con energía. ¿Lo veis? Entonces, lo que decimos es que los nutrientes van a pasar de dentro del intestino delgado al torrente circulatorio, que va a repartir todos esos alimentos a todo el cuerpo. ¿Eso lo veis? Vale. Luego, por otro lado, los dipéptidos, es que en realidad, dipéptidos, proteínas, ¿vale? Perdón, proteínas formadas por 2 aminoácidos o 2 aminoácidos, ¿vale? Es decir, los monosacáridos son moléculas más pequeñitas y los aminoácidos son más grandes y también son absorbidas por el transporte activo. De manera que aminoácidos, monosacáridos, todas las moléculas que ellas son más pequeños, que originariamente eran mucho más grandes cuando la hemos metido por la boca, pues van a pasar al torrente sanguíneo por básicamente transporte activo. No tenéis que saber nada de memoria, solo entenderlo, que entendáis cómo narices, desde que nos comemos un filete de carne, podemos transmitir esos alimentos a cada una de las células de nuestro cuerpo. Eso es lo que yo quiero que sepáis de este tema. Eso es la digestión. Morder, o sea, masticar, es un proceso físico de rotura de esas macromoléculas grandes poco a poco a que se hagan más pequeñas. Los procesos químicos, la saliva también nos va a ayudar, luego va a pasar al estómago y va a segregar el jugo gástrico, luego va a pasar a los intestinos y se va a segregar el jugo intestinal y el jugo pancreático y además los intestinos van a hacer esos movimientos de peristaltismo para también ir fragmentando más los alimentos y finalmente va a llegar al duodeno, al intestino delgado, donde esos alimentos ya muy chiquititos van a pasar a la sangre. La sangre la va a repartir a todo el cuerpo. Eso es lo más importante de todo el tema. Entender, no saber la definición de la digestión ni nada, sino entender qué significa la digestión y qué significa la nutrición. Decíamos que la digestión era algo que simplemente era romper esos alimentos grandes en pequeños y la nutrición era cómo aprovechamos todos los nutrientes que
que comíamos para diferentes funciones vitales de nuestro cuerpo. La bilis, la segrega el hígado. La bilis, La vesícula biliar. Está. A ver, mirad, eso está... ¿Pero eso ya lo hemos dicho o no? No, eso no lo hemos... Vale. No, lo tenemos en el dibujito que lo vamos a ver ahora mismo. Mirad, si tenemos la figura 8.4 de la 140, lo explicamos así un poquito más. Eso, la vesícula biliar. Vale, la vesícula biliar almacena la bilis hepática. ¿De acuerdo? Y el hígado, mirad, vamos a pasar ahora, vamos a ver el hígado, ¿vale? ¿Os parece? Un momentito, a ver. Sí, no, un momentito, ¿eh? Vale, bueno, pues ya. Entonces, el hígado es el que produce la bilis hepática, pero la vesícula biliar es quien lo almacena, ¿vale? El hígado produce y la bilis hepática la almacena. ¿Y qué era la bilis hepática? Que lo explicábamos el otro día. ¿Quién se acuerda? El líquido que emulsiona las grasas. Ostras, ¿estoy grabando? Sí. ¿Sí? Yo no veo el reloj. Pues. Sí, vale, gracias. Digo, a ver si ahí la meto la pata. Vale, ¿qué era la bilis hepática? El líquido que emulsiona las grasas. Perfecto. Es como una especie de quitagrasas. A que nosotros cogemos el K7 y echamos un chorro en la grasa y hace brum y la grasa se emulsiona, se convierte en pequeñas gotitas. Eso hace la bilis hepática. Emulsiona las grasas. Imaginaros lo importante que es. ¿Vale? ¿Y eso dónde pasa? ¿En el estómago? Eso pasa, ¿qué creéis? ¿Sí? En el estómago. Vale, vamos a utilizar... Vamos a utilizar el glosario. ¿Os acordáis que os digo siempre? Utilizar el glosario. A ver. Bilis hepática. ¿Me lo lee alguien? Página 268, glosario, perdonadme, atrás del todo. No pasa nada. Siempre os digo, el glosario, miradlo siempre cuando tengáis dudas. Bilis. Léemelo por sí, en voz alta. Jugo segregado por el hígado de vertebrados, que se almacena en la vesícula biliar hasta que es liberada en el intestino, y cuya función es emulsionar las grasas alimenticias que llegan al intestino delgado. Se segrega en el intestino. Acordaros de una cosa. Yo es que creo que es porque cuando tú vomitas bilis es porque es lo único, porque no tienes nada más en el estómago. Exacto. Es por eso, ¿no? Claro. Pero pasa al... Porque todo sube para arriba, porque... Claro, porque has vomitado tanto y estás tan mal. De todas maneras... La bilis nunca desaparece del estómago. Siempre hay bilis en el estómago. La bilis se segrega en el intestino, pero a veces es todo un sistema unido, entonces puede tanto subir o bajar dependiendo de cómo te encuentres. Es decir, si tienes todos los intestinos vacíos y tal, y se segrega bilis, puede subir perfectamente. De todas maneras, recordar, en el estómago lo único que se segrega es ¿qué? El jugo gástrico. Sí, jugo gástrico, ¿vale? Acordaros de mirar el glosario, ¿eh? Las paredes del estómago, sí, segregan el jugo gástrico, ¿vale? Entonces vamos a seguir por el orden para acabar ya el tema 8. Vamos a repasar. Fijaros, son cositas que me parecía importante. Que era el peristaltismo, era el movimiento del intestino que se encoge y se ensancha, se encoge y se ensancha, ¿para qué? Fijaros, mediante el peristaltismo o movimiento de los intestinos se va a agitar la masa semilíquida y se va a poner en íntimo contacto con las vellosidades, haciendo posible la absorción de los nutrientes y su paso al torrente circulatorio, posibilitando que el alimento llegue hasta todas las células de nuestro cuerpo. ¿A que ya se os ha quedado clarísimo esto? Es decir, el peristaltismo sirve para que la masa semilíquida esté en contacto de todas las vellosidades para que desde esas vellosidades pase por capilares finísimos, porque cuando hablamos de
de venas pequeñísimas donde entra la comida y se reparte por todo el cuerpo. Vale. Continuamos. A ver, la digestión química intestinal. Es decir, podríamos decir que hay dos tipos de digestiones en el intestino. La digestión era romper cosas grandes en pequeñas. ¿Qué tipos de digestiones tenemos en la boca? Entre comillas. A ver si lo habéis entendido. Digestión física y química. Digestión física, masticar. Química, saliva, que tiene enzimas, que rompe los hidratos de carbono. ¿Qué digestiones tenemos químicas en el intestino? Tenemos tres tipos de jugos que se segregan al intestino, que es lo que preguntabais. Entonces, ¿qué es la digestión química intestinal? Pues la digestión que ocurre en los intestinos mediante la acción de las diferentes enzimas que se hallan en los diferentes jugos que se sirven para digerir los alimentos. O sea que realmente la digestión se realiza básicamente en los intestinos. A ver, bueno, básicamente en los intestinos no, pero sí que es lo más importante. Entonces, jugo intestinal se produce y se segrega en los intestinos. El jugo pancreático se produce y se secreta en el páncreas. Volvemos a la página 140, figura 8.4. Jugo pancreático. Vamos a ver el páncreas. ¿Está ahí? ¿Lo veis? Vale, pues el páncreas vierte al intestino delgado el jugo pancreático, que sirve para, fijaros, neutralizar el jugo superácido que viene del estómago. ¿A que los jugos del estómago son ácidos? ¿A que todos hemos tenido acidez alguna vez? Pues entonces, el jugo pancreático es alcalino. Alcalino significa lo contrario de ácido. Entonces, el jugo alcalino va a neutralizar el jugo superácido que viene del estómago. Jugo pancreático se produce y se segrega en el páncreas. Acordaros que el que es diferente es la bilis hepática. La bilis hepática, como bien habéis dicho, se produce en el hígado y se almacena y se secreta desde la vesícula biliar. ¿De acuerdo? El hígado produce y directamente lo envía todo a la vesícula biliar. ¿Vale? Y acordaros que la bilis hepática es esta mezcla que emulsiona las grasas a minúsculas gotitas. ¿Vale? Como cuando echamos jabón en una bandeja de carne al horno cuando vamos a limpiarla. Vale. Más cositas que tienen que ver con la digestión química de los intestinos. Las amilasas pancreáticas. Bueno, este nombrecito simplemente corresponde a unas enzimas. No os van a preguntar qué son las amilasas pancreáticas. No, tenéis que entenderlo nada más. Entonces, las amilasas pancreáticas hacen que se continúen degradando los hidratos de carbono. ¿Dónde se empezaron a degradar los hidratos de carbono? En la boca, siempre. A que cuando nos comemos una galleta de Inca se nos hace agua a la boca y no podemos parar hasta que no comemos otra y otra. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nervioso, cuando nos metemos un trozo de pan o hidratos de carbono, es como que tu cerebro te pide más, ¿no? De que rico está muy... Porque además se empiezan a digerir en la boca. O sea, la saliva ya está trabajando para romper esos hidratos de carbono. Entonces, las amilasas pancreáticas lo que hacen es rompen los hidratos de carbono en más pequeños, en monosacáridos y en disacáridos. Otras aminoácidos, otras enzimas. Las lipasas degradan las grasas. Por ejemplo, las glicerinas, en glicerinas y en ácidos grasos, ¿vale? Las grasas se degradan a glicerinas y ácidos grasos. Las proteinasas, las peptidasas. ¿Qué me interesa que sepáis? Cuando algo acaba en asa, significa que es una enzima que tiene que ver con la digestión química en nuestro cuerpo. Es lo único que quiero que sepáis. Proteinasas, ¿a qué suena de proteínas? Pues ya está. Las proteinasas son las enzimas que degradan las proteínas. Si degradamos las proteínas, ¿qué vamos a obtener? Aminoácidos, ¿no? Y las lipasas son las que degradan ¿qué? Lipasa, lípido.
No tenéis que aprender nada de memoria. Lipasa, enzima que degrada los lípidos. Proteinasas, proteína que degrada, enzima que degrada la proteína. Y peptidasas, rompe los polipéptidos de aminoácidos. ¿Un polipéptido de aminoácido no es una proteína? Bueno, pero a veces no. ¿Vale? A veces un conjunto de aminoácidos no es una proteína. Entonces decimos que es un polipéptido. Polipéptido, es decir, un montón de aminoácidos juntos. ¿Vale? Y esto está en la página, perdón, en la figura 8.7. Si quiero que veáis el dibujito solo, ¿vale? 8.7, página 143. ¿Lo veis? ¿Veis ahí una proteína? Y que luego lo rompemos ¿en qué? En dos polipéptidos. Poli significa que es más de uno, simplemente. Y finalmente, ¿qué obtenemos? Aminoácidos sueltos. Esos aminoácidos sueltos me van a servir a mí para formar nuevas proteínas que necesita mi cuerpo. Esos aminoácidos, ¿cómo van a llegar estas proteínas a... Bueno, os hago una pregunta más de la 8.7. ¿Qué enzima está degradando de proteína a polipéptido? Mirad el dibujo solo, con la flechita y lo que pone. ¿Por qué? Porque es una proteína, ¿sí? Vale. ¿Y qué enzima va a degradar el polipéptido para obtener aminoácidos? La peptidasa. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a comer? O sea, ¿qué es lo que vamos a ingerir en nuestra dieta de todo esto? La proteína. ¿Y qué vamos a obtener que va a conseguir traspasar las paredes de las vellosidades del duodeno, del intestino delgado, para lograr llegar a la sangre? Perfecto, ya lo habéis entendido, ya no se os olvida. Pues eso es lo más importante que quiero que sepáis, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poquito del hígado. El hígado. El hígado es una, como os he puesto aquí en el resumen, es una fábrica química que lo que hace es aportar una energía continua a todo nuestro cuerpo. Sobre todo en los periodos de ayuno. Es decir, a que hay un montón de animales que están todo el día comiendo. Por ejemplo, los herbívoros, ¿qué hacen todo el día? Comer, 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 comer y dormir. ¿Qué significa? Que lo que no tienen es un órgano tan especializado como el hígado que les va a aportar de una manera permanente unos niveles de energía estables. Es decir, que tienen que comer continuamente para tener siempre energía para realizar las funciones vitales. En cambio, el hígado lo que hace es mantener el nivel constante de azúcar en nuestro cuerpo. Es decir, a que si tenemos muy bajo el nivel de azúcar estamos todos estamos mal, estamos sin energía, no podemos hacer las cosas, nos podemos marear, incluso podemos llegar a no poder hacer nada. Y si tenemos los niveles muy altos de azúcar, ya sabéis lo que pasa, eso es una enfermedad, puede derivarse en una enfermedad que se llama diabetes. O sea, que la insulina la produce el hígado. Eso, muy bien. Fijaros. Claro. Entonces, la insulina y el glucagón, fijaros. Vamos a la figura 8.4. Otra vez, de la 140. Veis que aquí están todos los órganos del aparato digestivo, ¿verdad? Pero resulta que hay diferentes órganos de nuestro cuerpo que realizan diferentes funciones. Por ejemplo, el hígado va a realizar funciones digestivas, como estamos estudiando, ¿verdad?, en este tema, pero también va a realizar funciones hormonales, ¿vale? En ese caso estamos hablando de la insulina, que son hormonas que regulan el nivel del azúcar en sangre, pero no solo la insulina, sino también el glucagón, ¿vale? El glucagón es otra hormona que lo que va a hacer, la insulina hace bajar los niveles de azúcar cuando los tenemos muy altos y el glucagón sube los niveles de azúcar cuando los tenemos muy bajos. Hacen el efecto contrario, ¿vale? Y es realmente el páncreas que regula al hígado, pero el hígado es el que, es decir, entre la páncreas y entre el hígado van a conseguir
que nuestros niveles de glucosa sean estables a pesar de que comamos solo 3 veces al día. Si nosotros no tuviéramos el hígado que realice esta función de mantener ese nivel de glucosa, teníamos que estar comiendo todo el día porque si no, no teníamos energía para que nuestras células se mantuvieran vivas. Lo vamos a estudiar todo en el tema 11, ¿vale? Todo el tema de los niveles del azúcar y todo esto. Entonces, ¿os suena la vena hepática? Vale, pues la vena hepática es una vena que va a salir del hígado y que va a salir cargada de nutrientes y de productos del metabolismo. ¿Qué significa? Que al hígado llegan un montón de nutrientes que él lo que va a hacer es transformarlo con un metabolismo determinado, ¿vale? El otro día ya explicamos lo que era el metabolismo y lo que va a hacer es crear diferentes sustancias que son imprescindibles para la vida del ser humano. Como bien sabéis, si no tenemos un hígado, nos morimos inmediatamente. ¿Vale? Entonces, de la vena hepática van a salir todos esos componentes tan importantes para nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el hígado? Ahora vamos a ver qué tipo de cosas está haciendo. ¿Qué es lo que sale a través de esa vena hepática? Fijaros, va a transformar los monosacáridos en glucosa y en grasa. Es decir, si nos hinchamos a hidratos de carbono, el hígado va a decir, uy, aquí tenemos muchos hidratos de carbono, vamos a reservar para cuando venga una guerra. Y lo que va a hacer es, ¿qué era el glucógeno? ¿Quién se acuerda? El glucógeno era el hidrato de carbono de reserva de las plantas o de los animales. Perfecto, ¿vale? Entonces, el hígado dice, uy, un montón de hidratos de carbono, me sobran, ¿yo para qué quiero tantos azúcares? Entonces, el hígado los va a transformar en glucógeno, que es un hidrato de carbono de reserva. Es decir, es la forma de reservar energía que tenemos los animales. El hígado es un poco el que filtra. Es que hace todo. No, los que filtran son los riñones. ¿Vale? Eso sería el aparato excretor que lo vamos a estudiar dentro de un par de temas. El hígado lo que hace es millones de cosas. Entonces, es lo que dice ahí. Dice, el hígado convierte así un exceso de hidrato de carbono de nuestra dieta en reserva para emergencias. ¿Vale? ¿Qué hace el hígado también? Degrada un exceso de ingesta de aminoácidos. Es decir, no es bueno comer mucha carne, ni mucha pescado, ni muchísimos huevos, porque lo que hace el hígado es que cuando hay un exceso de aminoácidos, es decir, de proteínas, bueno, de proteínas no, porque siempre llega al hígado, siempre llegan los aminoácidos de las proteínas que hemos digerido. Entonces, si comemos demasiada proteína, lo vamos a convertir en glucosa, porque los aminoácidos no se pueden almacenar. Como sí podemos almacenar los hidratos de carbono convirtiéndolos en hidratos de carbono de reserva, ¿vale? En glucógeno. Claro, muy, muy importante. Es decir, si tenemos que romper los aminoácidos y convertirlos en glucosa, eso es un trabajazo terrible. Es decir, las proteínas, como estudiamos el otro día en la pirámide de la alimentación, ¿a que no son la base de la dieta? No. Desgraciadamente lo son. Entonces, que debería ser, la base de la dieta deberían ser hidratos de carbono de una forma moderada, verduras, frutas, un poco de legumbre, etcétera. Pero proteínas, o sea, no podemos comer todos los días carne, pescado o incluso todos los días legumbres, que también tienen muchas proteínas, ¿vale? Sino que si no, le vamos a hacer trabajar en exceso a nuestro hígado y puede verse afectado, ¿vale? ¿Qué más hace el hígado? Almacena la glucosa que no pasa al torrente circulatorio. Es decir, cuando tenemos mucha glucosa, que ya veremos por qué, no va a pasar al torrente circulatorio y lo va a convertir en glucógeno en el propio hígado. Pero bueno, esto es un poco lo que dice el primer punto. Pero básicamente, lo que hace es, cuando comemos demasiadas proteínas, las va a dar ¿a qué? ¿A glucosa? No, ese es el exceso.
Vale, si comemos muchas proteínas, los va a convertir aminoácidos. Y en cuando glucosa, ¿no? te pasas a glucosa, ¿no? Cuando comemos demasiados aminoácidos, nuestro hígado los va a convertir a glucosa. Sí, Sí. ¿vale? Vale. Perdón, ¿eh? Es decir, cuando... Monosacáridos en glucógeno y grasa. ¿Lo veis o no? Sí. Es decir, el hígado transforma los monosacáridos, es decir, hidratos de carbono, es decir, glúcidos, pero ya pequeñitos, ya digeridos, ¿vale? Si no estaríamos hablando de polisacáridos, que es lo que comemos, que son los grandes. O sea, cuando al hígado llegan demasiados hidratos de carbono, ¿qué va a pasar? Los va a convertir en glucógeno y en grasa. Es decir, ¿os acordáis que os decía? Si comemos demasiado hidrato de carbono, nos vamos a engordar. Es el hígado quien lo hace. ¿Vale? El hígado, mucho hidrato de carbono, pues grasa o glucógeno. Grasa tal o hidrato de carbono de reserva. El hidrato de carbono no puede quedarse en el cuerpo así como reserva, no. Tiene que transformarse en glucógeno y eso lo hace el hígado. ¿Vale? También el hígado, si comemos demasiadas proteínas, es decir, nos llegan demasiados aminoácidos al hígado, ¿qué pasa? Se convierten en glucosa. Es decir, elevamos nuestros niveles de azúcar. ¿Vale? Si dice que lo convierte en glucosa, significa que está en la sangre. Es decir, nuestro nivel de glucosa va a aumentar. ¿Vale? Si llegan muchos aminoácidos a nuestro hígado que ya no caben en nuestro cuerpo, los va a degradar a glucosa y van a subir el nivel de azúcar de nuestro cuerpo. Y también el hígado almacena la glucosa que no pasa al torrente circulatorio, ¿vale? Y lo hace en forma de glucógeno. Es decir, coge todo lo que nos pasamos en la dieta y lo arregla. Eso es lo que hace el hígado. Entonces, más vale comer bien y hacer una dieta equilibrada de una forma razonable para no hacer trabajar de más al hígado, que tenemos uno y que desgraciadamente hasta este momento no somos capaces de crear hígados de repuesto. Una pregunta, cuando tú, por ejemplo, bebes mucho alcohol, o las personas alcohólicas Sí, sufren del hígado. claro. ¿Por qué? Porque mirad lo que hace el hígado. El hígado, O medicamentos, por ejemplo. claro, el hígado lo que hace es degrada sustancias extrañas para nuestro cuerpo, como puede ser el alcohol. El alcohol, el humo y los medicamentos son sustancias extrañas para nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Así que lo que hace el hígado es degradar esas sustancias que son extrañas y le da muchísimo, muchísimo trabajo. De hecho, si tú bebes alcohol muchísimo a una persona que tiene un problema de alcoholismo, va a tener probablemente un problema en el hígado. Pero puede ser que no, porque depende del hígado de cada uno. Hay personas que han sido alcohólicas toda la vida y que tienen un hígado muy fuerte. Y hay personas que han bebido muy poco alcohol o que tienen un problema genético o que han tenido una dieta que ha afectado mucho porque han comido mucha proteína o un exceso de hidratos de carbono o muchas grasas y también el hígado se ha afectado, ¿vale? Pero bueno, el alcohol es típico que se ha afectado por abuso de alcohol. Fijaros otras cosas que hace el hígado. Procesa los aminoácidos para fabricar las futuras proteínas, ¿vale? Es decir, hace todos los aminoácidos que le llegan, los prepara para fabricar proteínas. Mirad lo importante, esto sí que es importante. Fabrica proteínas del plasma sanguíneo. Lo vamos a estudiar en el próximo tema. Es decir, la hemoglobina, ¿sabéis lo que es? No, es la proteína que transporta el oxígeno en la sangre. ¿Vale? Entonces, el hígado fabrica las proteínas, las especializadas para transportar el oxígeno, la hemoglobina. El hígado fabrica hemoglobina. El plasma sanguíneo es la sangre. Pero eso no os preocupéis, que lo vamos a estudiar en el próximo tema. El hígado fabrica lipoproteínas. ¿Qué son lipoproteínas? Sí, proteínas que tienen que ver con la grasa. Muy bien. Son las encargadas de transportar el colesterol y las grasas.
para sacarlas de nuestro cuerpo, si se puede, ¿vale? Fijaros, el hígado también almacena vitaminas como la A, la B y la E. Acordaros que las vitaminas eran fundamentales para nuestra salud. El hígado produce la bilis hepática, que ya lo habíamos dicho, y también degrada la hemoglobina, produciendo la conocida bilirrubina. Es decir, el hígado hace dos cosas. Produce hemoglobina, ¿vale? Fabrica hemoglobina, que es la que lleva el oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo, pero también la degrada. Es decir, la hemoglobina es una proteína, pero es una cosa un poco rara, porque es una proteína que está un poco, es como una proteína viva. Entonces, la hemoglobina se muere, es como una especie de célula. Entonces, las que están muertas, el hígado es el encargado de sacarlas de nuestro cuerpo a partir del aparato excretor. A partir de la orina vamos a sacar de nuestro cuerpo todo aquello que ya nuestro cuerpo no necesita o no quiere. Por ejemplo, en este caso, ¿qué sacaríamos a través de nuestro aparato excretor? De la orina, básicamente, por ejemplo. La hemoglobina que se muere, las células de hemoglobina o las proteínas de hemoglobina que se mueren. ¿Qué más? Por ejemplo, si el hígado estamos diciendo que degrada sustancias extrañas para nuestro cuerpo, todas las cosas que son que nuestro cuerpo no las quiere porque no son saludables, pues se extraen de la sangre, pasa a los riñones y en los riñones la sangre se filtra con unos filtros especiales y sale a través de la orina todo. ¿Vale? Vale. Vale, esto ya lo explicamos, ¿verdad? Lo del intestino grueso, ¿no? Bueno, pero os di mucho la tabarra con lo de... Sí, os di mucho la tabarra con lo de las... ¿Os acordáis de los hidratos de carbono? ¿Cómo le habíamos llamado? Hidratos de carbono... Habíamos dicho útiles... A ver, que se me ha olvidado la palabra. Nutrientes aprovechables y no aprovechables, ¿os acordáis? Vale. ¿Qué eran los nutrientes no aprovechables? La fibra, ¿vale? Acordaros. ¿Dónde se realizan los procesos de digestión? Lo dijimos el otro día. Desde la boca hasta el intestino delgado. La digestión se realiza entre la boca y el intestino delgado. El intestino delgado se acabó. ¿Qué es lo que pasa después del intestino delgado? ¿A dónde iba? Al grueso. Y en el grueso no hay procesos de digestión. Ya está todo suficientemente procesado, se ha aprovechado todo ya. Ahí lo único que queda es fibra. ¿Y quién va a aprovechar la fibra? La flora intestinal. ¿Os acordáis que era tan importante la fibra para nuestra dieta? Entonces, en el intestino grueso encontramos la flora intestinal. ¿Qué es la flora intestinal? Pues son bacterias que se alimentan de la fibra. Fijaros lo que hacen. Estas bacterias sintetizan aminoácidos y vitaminas, o sea, fabrican vitaminas y aminoácidos, sobre todo la vitamina K. Esto es esencial para nuestra salud. Conclusión, que si no llega, si solo comemos hidratos de carbono súper procesados, por ejemplo, si solo comemos pan, pizza de harina blanca, que no tiene nada de fibra, y solo comemos carne y patatas fritas, pues resulta que todo es azúcar, proteína. Cuando llegue al intestino grueso no va a quedar nada de fibra o no va a haber nada de fibra, de manera que nuestra flora intestinal pobrecita no va a tener nada que comer y nos vamos a quedar sin aminoácidos, sin vitamina K y sin un montón de cosas. Y además, eso, como dijimos el otro día, la falta de tránsito de fibra por nuestro cuerpo nos puede producir, está demostrado estadísticamente, problemas cardiovasculares, muy importante, obesidad, muy importante, y también cáncer de colon, que es una de las primeras causas de muerte en nuestra civilización más desarrollada.
Entonces, ¿qué encontramos en el fin del intestino grueso? Que sería ya la digestión, o sea, el fin de la digestión, o el fin bueno, sí, de los procesos digestivos. Pues tenemos fibras, cartílagos, celulosa, tejidos vegetales. Toda esa fibra favorece el movimiento peristáltico y avance de los residuos que finalmente en forma de heces se eliminarán de nuestro cuerpo. Vamos a ver la tabla 8.10, que os quería, la vamos a ver así rapidito. A ver, ¿dónde está? A ver. 142. Vale. 146. Pero esto ya la vimos el otro día, que sí. Vale, pues recordatorio, la tabla 8.10, la digestión empieza en la boca y acaba en el intestino grueso. ¿De acuerdo? Empieza la digestión en la boca por digestión mecánica y química, en el estómago mecánica y química, en el intestino delgado mecánica y química. Y en el intestino grueso, ¿hay digestión química? Según esa tablita que estáis mirando ahora. Sí, según esa tabla, sí. Intestino grueso. No, solo hay. De hecho, aquí no hay digestión en realidad. Avance por peristaltismo y defecación. Ahí no pasa nada en el intestino grueso, no pasa nada. Todo pasa en el intestino delgado, exactamente en el duodeno. Entonces, estos conceptos generales son los que os van a preguntar para este tema. ¿Y las fibras en el intestino grueso no hacen nada? Sí, dar de comer a la flora intestinal. Para que produzcan. Solo para la fibra. Solo. Sí, es que todo lo que llega allí ya no hay nada aprovechable para pasar a nuestro torrente circulatorio, pero sí para dar de comer a esos animalitos que tenemos en el intestino grueso y que necesitan comida, fibra, para poder fabricarnos esos aminoácidos y la vitamina K, por ejemplo, ¿vale? Y otras vitaminas, ¿vale? Vale, pues hemos acabado el tema. Vamos un pelín retrasadillos, no pasa nada. Nos quedan 2 minutos. Os voy a comentar un poquito. Mientras voy cargando el documento, recuerdo, el otro día en el foro ya he colgado el tema 8 y el tema 9, ¿vale? Así que por favor, ir sacándolo, imprimir, acordaros de ahorrar papel, imprimir 4 diapositivas por hoja, si queréis, y así, vale, la 8 y ahora vamos a poner el 9, que vamos a hacer una introducción. De todas maneras, me interesa que no aprendáis cada tema de forma aislada, sino que vayáis relacionando, vale, es que eso estaba aquí, vayáis relacionando todos los temas entre sí. Por ejemplo, hablábamos hoy que hoy estamos estudiando el aparato digestivo, pero ya hemos averiguado que el páncreas y el hígado no solo están relacionados con el aparato digestivo o las funciones digestivas, sino también están relacionados con nuestro sistema hormonal porque están produciendo hormonas, el glucagón y la insulina, que van a regular el nivel de azúcar de nuestro cuerpo. ¿Vale? O sea que diferentes órganos van a realizar diferentes funciones. Vale, pues vamos a empezar Supongo que todos los que accedáis a la grabación ya podréis consultar el documento, ¿vale? Acordaros una cosa, quienes estáis consultando la grabación desde el móvil, muchas veces no os deja descargar los documentos. No te deja, ¿vale? Lo digo porque, he vuelto a cargar el tema 8. Vaya. A ver si está mal, porque yo acabo de cargar el tema 9. A ver si tiene un título y luego tiene otro contenido. Vale, entonces acordaros que si estáis viéndolo desde el móvil no podéis descargaros, así que los documentos tenéis que hacerlo desde el ordenador. No sé por qué, la verdad. Deberían de dejar. A ver, vamos a ver si consigo descargar el tema 9. Vamos a ver, tema 9. A ver, lo voy a colgar por si alguien lo quiere mirar desde aquí. A ver, que no lo veo ahora. Descargas. Vale. Mira, está aquí. Es que lo acabo de poner. Aceptar. Vale, ahora está aquí. A ver, tema 9.
Aquí. Ahora sí. Vale, fijaros que este tema es muy cortito. ¡Ay, ay, ay! Que se me ha olvidado que como hace tiempo que no dábamos clase, no hemos hecho la autoevaluación, que era lo que yo quería hacer. Vamos a hacer la autoevaluación de este tema, nada, unos minutos. Vale. Acordaros que los resúmenes de estos temas están súper bien aquí en el libro. El resumen y la autoevaluación de todos estos temas están genial. Vale, vamos a hacer unas preguntas. ¿Cuál es el objetivo de la alimentación? Con vuestras propias palabras. Cumplir las funciones vitales y darnos energía. Vale, pero más concreto. Aportar los alimentos que necesita el cuerpo para fabricar proteínas. Vale. Sería más correcto decir, ¿cuál es el objetivo de la alimentación? Obtener alimentos que por procesos digestivos logremos hacerlos más pequeños y de esa manera pueden pasar al torrente circulatorio. Ese es el concepto que tenéis que... A ver si está escrito aquí en la solución. Es decir, vamos a ver la solución. Si queréis, ¿tenéis el libro? La solución es obtener del medio exterior el alimento que posteriormente será sometido a los procesos de digestión y metabolismo para obtener la materia y la energía que precisan las células para realizar sus funciones vitales. Es decir, ¿para qué sirve la alimentación? Para obtener alimentos. Esos alimentos, comérnoslos y obtener materiales y energía necesarios para mantener vivas todas las células de nuestro cuerpo. Para eso sirve la alimentación. ¿Vale? Para obtener los alimentos, de esos alimentos obtener materia y energía y conseguir mantener vivas todas las células de nuestro cuerpo. ¿Os acordáis que cada célula de nuestro cuerpo actúa como un ser individual, que respira, que se mueve, que fabrica proteínas? ¿Os acordáis, no? Que cada célula tiene su propia fábrica de energía, cada célula tiene su fábrica de proteínas, cada célula tiene su información genética. Es decir, que en realidad somos como una especie de organismo gigantesco formado de millones y millones de organismos, que es cada célula. De manera que la alimentación sirve para obtener el alimento y de ahí sacar energía y materia que vamos a repartir solidariamente entre todas las células de nuestro cuerpo para que todos sigan vivos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la nutrición? Esto realmente, simplemente, lo que queremos decir con esto es de qué manera incorporamos todos esos materiales, esos alimentos, a nuestro cuerpo. Pero bueno, que esto, lo importante era la otra, ¿vale? 3. La energía que el ser vivo precisa para vivir procede del alimento. ¿Sí o no? Pues ya está. Es que, no, esta pregunta yo no la... A ver qué dice. Sí. La energía del alimento es energía de tipo químico. Bueno, nada. Lo que estamos diciendo es que todo el mundo sabe que las moléculas grandes, que hemos dicho siempre, tienen energía en los enlaces. Si yo rompo una molécula grande y hago una molécula pequeña, voy a obtener toda la energía que había en los enlaces. Pues eso es lo que quieren que expliquemos. ¿Vale? Bueno, pues si queréis, el próximo día empezaremos, que vamos un poquito retrasados, pero no pasa nada. El próximo día haremos rápidamente la autoevaluación y hacemos ya el tema nuevo entero, ¿vale? Porque el tema nuevo es muy interesante, pero muy sencillo. La respiración y la circulación. ¿Por qué vamos a explicar circulación y respiración junta? Porque una sin la otra no se puede explicar y veremos por qué, ¿vale? Así que nada, pues el próximo día y si podéis mirar la autoevaluación en casa, pues mejor.